Lo que pasa es que estamos haciendo todo de forma remota y entonces no sabía que estabas ahí y estaba hablando con este joven que colabora, este joven de la Juventud del PRO, del Grupo Sarmiento, nada más y nada menos, que es el presidente de esa asociación, que por supuesto sustenta sus valores en la educación. Estábamos hablando de las connotaciones futbolísticas, las connotaciones en la sociedad política que tiene el triunfo de la selección argentina, el aprovechamiento bastardo que se quiso hacer de ellos. Pero ahora vamos a tocar un tema que me parece sumamente relevante. Son dos temas que quería hablar contigo. Primero, Ricardo López Murphy inició un pedido de juicio político a la Presidenta de la República, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Lástima que lo hizo en soledad. Sé que muchas veces también me han dicho lo mismo cuando era diputado: ¿para qué lo vas a presentar si no tienes los votos? Pero me parece que es necesario, si cada uno piensa lo mismo, en algún momento por ahí los votos se consiguen o la gente recapacita y nos damos cuenta que, yo hablo mucho con amigos, periodistas, abogados, parlamentarios de distintas latitudes, y dicen que es vergonzoso que esta mujer siga presidiendo, de forma provisional, por supuesto, el Senado de la Nación. Así que te quería una breve reflexión sobre esto y después nos abocamos al tema económico, el blanqueo, etcétera. Bueno, gracias nuevamente, Jorge, por la invitación. La verdad, para mí siempre es un gusto estar hablando contigo. Y bueno, y además era interesante la charla que estaba escuchando. No voy a hacer mención al tuit que hoy me ocurrió escribir porque trajo mucha polémica y tenía que ver con la visita a la Casa Rosada de la selección, así que vamos a pasar directamente al juicio político. No, decímelo, si trajo polémica seguro que es bueno. ¿Qué dice el tuit? No, porque la sensación que tuvo la gente fue como que me desperfilé, porque obviamente saben que soy una opositora a este gobierno y a tantos problemas que ha generado, ¿no?, las políticas de la pandemia, y obviamente ni qué hablar la cuestión del alineamiento regional que tiene el gobierno, y si hablamos de la vicepresidenta y de la vicepresidente, con toda, desde mi punto de vista, ya una inhabilidad moral clara para seguir a cargo del gobierno. Pero el tuit tenía que ver con un tema más institucional, que tenía que ver con que la Argentina es un país donde el fútbol hemos presenciado la movilización pública más grande de nuestra historia, detrás de una pasión, de una alegría que necesitábamos, ¿no?, que era que nuestra selección nacional salga campeona del mundo con todo el esfuerzo que significó. Pero en el fondo, obviamente, si uno presume que podían ser embaucados, si hubiera trampa, no estaría a favor de esta postura de una visita a la Casa Rosada y un saludo al presidente de los argentinos, que no es el que voté, no es el que votaría, no es el que me gusta, y soy muy crítica además, pero me pareció que en el fondo hay algún desaire que desde el punto de vista institucional no me termina de cerrar. Y bueno, esa fue la expresión, ¿no? De decir, si el presidente fuera del que a mí me gusta, porque es el que voté o el que puedo participar de la gestión de gobierno, y recibe esto porque o no se quieren meter en política o por un tema particular, no me hubiera gustado, porque me parece que tanto la selección argentina como el presidente de los argentinos es el presidente de los argentinos. Entonces me pareció que con algunos cuidados yo hubiera ido a ese saludo institucional de lo que representa el fútbol para los argentinos y el presidente de los argentinos, aunque no sea el que a mí me gusta. Entonces eso generó un gran lío en las redes, sobre todo porque las personas que me siguen se sorprendieron frente a un comentario que tenía que ver con temas más de instituciones, de institucionalidad, que por ahí lo que me hubiera gustado, ¿no? Entonces eso fue... Lo que pasa es, yo no creo, yo te conozco bien y sé que es algo que yo también lo he pensado, pero ¿sabes lo que pasa? Acá está siempre la maniobra tramposa atrás, y ahí aparece. Yo recuerdo cuando Francisco fue a Brasil, hubo dirigentes que le sacaron una foto con él, foto que incluso estaba trucada para hacer afiches, y entonces los jugadores sintieron que iban a ser utilizados. Yo lo estaba diciendo recién, en los campeonatos anteriores ganó España, ganó Alemania y ganó Francia, las tres ediciones anteriores. Y estuvieron Rodríguez Zapatero, estuvo Angela Merkel y estuvo Emmanuel Macron.
¿Por qué no quisieron ir los jugadores? Porque saben que acá viene la puñalada trapera en cualquier momento y entonces le dicen, porque, ¿sabes lo que pasa? Nos conocemos y sabemos que Messi no puede tener estómago para ir a saludar a un tipo que cuando donó 100 respiradores en plena pandemia se lo frenó porque era Messi, porque si era Maradona que cantaba loas y tenía el tatuaje del Che Guevara, todo bien. Di María le mandaron la FIFA a la casa porque a la familia por un comentario que hizo. Entonces, sabés que eso es lo que una vez dije, hubiera sido institucionalmente. Lo que pasa es que acá, además, hay una cosa que yo me pregunto, ¿van a saludar realmente al presidente formal, al virtual? Porque el que gobierna es Cristina. Entonces yo creo que eso, viste, muchas veces hace que la gente, hace que los tipos digan, no, mismo va el ministro del Interior y el ministro del Interior dice que lo fue a recibir para ver que estaba todo en orden. Es una mentira, el presidente de Aerolíneas se trata, y los tipos no querían eso porque saben que los van a usar. Entonces, y saben que así como Macron fue a un vestuario, vos fijate qué diferencia con Mauricio Macri, yo estaba diciendo recién, presidente de la Fundación FIFA. Vos tenés que si Mauricio Macri estuvo todo el tiempo en el palco de honor, hubiera querido ir a sacarse la foto, a felicitar a los jugadores, no lo hubiera hecho, pero no era apropiado, porque iban a decir también que lo que estaba utilizando es un país donde todos están en carne viva, y que cualquier cuestión de estas iba a ser. A mí me hubiera gustado. Yo creo que es eso un poco, Jorge. Estamos en carne viva y hay cosas que obviamente entonces, y además le tenemos miedo al embauque y a la trampa política y al uso después popular, de la sensibilidad popular de esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el manual indica y yo vi, porque justo venía de un evento que había acompañado a mi hija, lo que pasó también con el ministro del Interior. Y es el ministro del Interior, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. El gesto de Messi es lo suficientemente adusto y serio como para no permitir capaz lo que hubiera permitido Maradona, que además obviamente tenía una afinidad claramente política, reivindicaba, ya sabemos, a Fidel Castro y todo lo que ha pasado. Entonces me parece que es distinta la figura de Messi, pero fue simplemente obviamente un comentario. Yo sé que la herida que provocan es muy grande, pero era una situación de unión tan grande de los argentinos que sin temer ese uso político, quizás institucionalmente hubiera sido hasta un gesto pacificador, porque necesitamos estar un poco más tranquilos todos. Y bueno, nada, fue un simple comentario frente a ese tuit. No me parece que sea importante tenerme a mí para hablar de fútbol. No, ya sé, no, por eso, pero la paz la podés lograr cuando el otro quiere la paz, pero el otro quiere la guerra a toda costa. Entonces, viste, vos decís, y no, porque juegan fuera del sistema siempre. Esto nos va a costar mucho esfuerzo superarlo, porque te cambian las reglas electorales en mitad del partido, hacen lo que quieren. Hoy 9 universidades. ¿Para qué 9 universidades si los chicos en tercer grado, dicho por el propio ministro de Educación de la Nación Argentina, Persic, que es un comentarista, no es un ministro, dice, estoy asombrado, en tercer grado los chicos no saben leer y escribir? Yo no hubiera pasado primer grado si no sabía eso. Y encima 9 universidades, ¿para qué? Para llenarla de conchavo político y de adoctrinamiento. Pero vamos al tema del juicio político que pidió Ricardo López Murphy. Del pedido de juicio político. Hablaste también ahí del factor en soledad. La realidad es que es un proyecto de resolución y ahí también tiene una manera particular de funcionar la política. Había un problema en la Cámara de Diputados, viste, con lo que había hecho Cecilia Moró, estaban todos muy dispersos. Como viste, hoy existía el rum de que una parte del radicalismo iba a darle el quórum necesario para sesionar. O sea, está revuelto el avispero, y cuando Ricardo empezó a pensar en la posibilidad de juicio político, porque la condena unánime de los 3 jueces rompió el principio de inocencia y los hechos son tan graves como para poder excluir a nuestra vicepresidente de obviamente la función pública y empezar a exigir estándares éticos, y que el Congreso deje de ser un aguantadero político de tipos condenados.
ni que hablar procesados, o bueno, ahí vamos a ver hasta dónde se juega con la cuestión de la inocencia, pero acá tenemos una condena pronunciada, y eso ya es suficiente para avanzar en un periodo de juicio político, porque no se necesita el doble conforme para, obviamente, empezar a juzgar un comportamiento desde el punto de vista político. Y ahí fue donde este proyecto de resolución tiende a que ojalá muchos adhieran, más allá de quién sea el autor, si fue uno, si fueron 10, y esta cuestión de la política de que si lo firmó uno no lo firma el otro, o sea, también me parece que tenemos que empezar a funcionar distintos, ¿no? Sin estas cuestiones de vedetismo. Yo creo que eso no se terminó de consensuar entre varios, y hubo un proyecto de resolución al que están invitados a adherir todos los diputados que crean que Cristina Fernández de Kirchner ha perdido la habilidad moral y ética para ser vicepresidente de los argentinos, y ni que hablar la presidencia de la Cámara de Senadores. Entonces, es esto, ojalá adhieran, eso está abierto, y si no empiezan estas mezquindades, que sí, que no, que si tenemos los votos, y que eso se haga lo que se tiene que hacer. Si uno lee ese escrito, tiene obviamente una profundidad, como para empezar a decir, vamos a empezar a exigir a nuestros funcionarios públicos un estándar ético sin el cual no podemos seguir funcionando los argentinos. Me parece muy bueno, y más allá de que se consigan o no se consigan los votos, como vos decís, porque como decía, yo señalaba antes, es un escarnio internacional que yo lo comparo con el gerente de una empresa, el tesorero de una empresa que incurrió en desfalco, o el gerente incurrió en desfalco, está condenado por la justicia, y al tipo no lo pueden remover de su cargo, y le está dejando, hablando mal y pronto, el kiosco para que siga mucho cometiendo peor, delitos. ¿Sabes qué, Jorge? Mucho peor, porque cuando juran desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos públicos. Y los códigos de ética hablan de buena fe, de probidad, de austeridad. O sea, nos hemos olvidado de todos los estándares éticos cuando una persona recibe una condena, además por hechos mientras era presidente de los argentinos. Y hay otro montón de situaciones penales que tiene que enfrentar. Entonces digo, retírense de la función pública, aclaren su situación en la justicia desde el lugar que lo hace la gente común, y si quieren vuelvan a disputar los cargos públicos, y que obviamente si la gente sigue confiando los van a volver a elegir. Pero un ratito retírense de la política, y den ese aire fresco que necesita para renovarse con funcionarios que sean honestos, no ninguna duda. Siempre me recuerda una anécdota de esto, de un funcionario muy alto de esto era unos 60, 70 años, de la ciudad de Buenos Aires, que cuando se descubrió que cuando la ampliación en instancia del 9 de julio había sido fruto de un acto de corrupción, se suicidó. Y recuerdo también el caso de Angelos, que cuando fue acusado de un acto de corrupción, renunció a su banca en el Senado y dijo: no tengo que renunciar a mis fueros para que no haya ningún tipo ni de entorpecimiento ni de influencia que pueda tener sobre la justicia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Son ejemplos que hoy no cunden. Hoy lo que campea es decir, y bueno, escúchame, todos nos denuncian, entonces si nos denuncian, todos los denuncian, entonces te tenés que alejar de la función pública, porque entonces va a haber denuncia para acá, denuncia para allá. No es eso. Acá se produce una condena. Claro, no estamos hablando de una denuncia es lo mismo que pasa con el tema de ficha limpia. Además ahora quieren hacer pensar que fue proscripta como Perón. Perón sí fue proscripto, pero esta mujer, más que me guste o no me guste, pero esta mujer además renunció ella, o sea, a menos que haya renunciado, como dicen los chicos, de mentira, para que haya un operativo clamor, o renunció porque las encuestas le dan como la mona. Pero bueno, sí, hay que hacerse cargo de ese país tal y cual hay como que hacerse cargo, ¿no? Y el otro tema que te quería... Sí, una sola cosa con esto. La inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas lo trae por sí el tipo penal que le aplicaron, que además ni siquiera es la asociación ilícita, es la defraudación al Estado, trae la pena de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, igual que nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 36 dice que cuando se cometen delitos dolosos contra la nación que traen enriquecimiento, traen la inhabilitación para los funcionarios, con lo cual toda la normativa indica que no ha sido ni para proscribirla ni para sacarla de juego político, sino que es una sanción que viene con el tipo penal que se le aplique, y eventualmente que aclare sus cuentas ante la República y que vuelva a ser candidata de lo que quiera, ¿no?
Sí, sí, el artículo 36 al respecto clarísimo, porque le impide a perpetuidad ocupar cargos públicos y también incluso más, lo compara lo remite al famoso artículo 29 que habla de quienes incurren en un acto de esa naturaleza, son sujetos a ser tratados de infames traidores a la patria. Esto es severísimo, por eso me parece que lástima que no tuvo más acompañamiento Ricardo. Siendo el tema del blanqueo famoso que quieren hacer, más que del blanqueo, lo que quería hablar era del tema del convenio, que vos en esto sos una especialista de primerísimo nivel internacional, este convenio que se hizo con Estados Unidos, que en realidad es complementario a algo que hicimos en el gobierno nuestro, ¿no? Sí, en el gobierno nuestro fue un primer paso, digamos, que se firmó para casos puntuales donde se estaban investigando evasiones fiscales o lavado de dinero que permitían, obviamente, un intercambio de información a partir de esas investigaciones que existían en la Argentina y se pedía la información. Ahora es algo distinto, pero es un acuerdo más que rige bastante automáticamente entre Estados Unidos y más de 100 jurisdicciones, en el marco de FATCA, que es es una reglamentación para cumplidores fiscales extranjeros para los Estados Unidos. Y la verdad que me parece que lo que hubo primero es una gran mentira por parte de los comunicadores del gobierno, tratando de que la gente se asuste para que finalmente entre en un blanqueo, diciendo que iban a hacer programas de intercambio retroactivos, o sea que íbamos a recibir información de los Estados Unidos de modo retroactivo, que iba a incluir no solo las personas físicas sino también las personas jurídicas, que iba a estar incluida toda la información, no solo de cuentas que ganaran dinero o no, sino toda la información de las cuentas que existían en el sistema americano, y todo esto se fue develando porque Estados Unidos, el Tesoro, publicó el acuerdo. Y entonces ahí obviamente nos dimos cuenta que si llega un intercambio de información a la Argentina, si llegan con todos los deberes al 1 de enero, va a ser de información de personas físicas, no retroactivos, del año 2023, que va a llegar en septiembre 2024, o sea que estamos hablando de próximos gobiernos, ¿no? Y que no tenía de ninguna manera el alcance que estaba dirigiendo, sino que era para cuentas que hubieran estado sometidas a retenciones de Estados Unidos por ganancia. Esto quiere decir, el sistema americano tiene cuentas en los bancos, ¿no?, que tienen secreto bancario. El IRS, la FIP, digamos, americana, recibe información a partir de dividendos o intereses que determinadas cuentas perciben en los Estados Unidos, y se manda un formulario, que es el 1042, un formulario al IRS diciéndole: estas son las personas físicas que en Estados Unidos percibieron dividendos, intereses y están pagando al fisco americano. Esa información es la que va a venir de modo automático septiembre 2024 o septiembre 2025 si no llegaran a hacer todos los deberes, dicen que sí, para el 1 de enero. Entonces, no es retroactivo, solo personas físicas, solo las personas que pagan dividendos, intereses o algunas ganancias en Estados Unidos sujetas a retención, entonces la información se manda de los bancos al IRS, con lo cual algunos ingresos, ¿no? Y ahí se termina la cuestión. Con lo cual está el blanqueo. Claro, blanqueo. En términos futbolísticos viene a ser fulito para la tribuna. Sí, porque por ahí, digamos, algunas personas físicas deciden despejar la cuenta, aunque no estaba declarada en la Argentina, o la van a venir a declarar con esta ley de blanqueo, que son leyes que los Estados Unidos exigen, porque no es que entregan a las personas que tuvieron ahí sus cuentas por fuera del fisco argentino sin ninguna posibilidad de algo. O sea, la exigencia de la ley de blanqueo es una exigencia que viene junto con este tipo de acuerdos en el marco de FATCA, pero la efectividad que va a tener ese blanqueo en la Argentina, no va a ser la misma si es solo personas físicas, si son solas este tipo de cuentas que fueron informadas a la IRS. Entonces me parece, si no es retroactivo, me parece que el efecto va a ser bastante distinto, ¿no? Me encanta porque clarificaste muchísimo este tema. Siempre nos consultan porque mucha gente se sintió muy preocupada. No es mi caso porque no tengo cuentas en el exterior, pero se sintió muy preocupada, y evidentemente esto también es un acto de amedrentamiento
que hacen para Sí. que la gente se asuste y declare cuentas que forman parte de estos famosos 200, hoy en el diario debe ser 370.000, sí. 270.000 millones que se encuentran por fuera del sistema. Una cifra realmente alarmante, pero bueno, la gente busca el refugio en un valor, en este caso el dólar, como en otra época podía ser el oro, en otra época en la Argentina mismo eran las joyas, los brillantes, buscan para que su moneda, para que no perder el valor adquisitivo de los pocos pesos que juntan, ¿no? Sí, no solo eso, frente a fiscos voraces, con altos índices de corrupción, con una torta cada vez más chica que aporta para toda la dilapidación pública de fondos, o sea, no es casualidad la fuga de capitales al colchón o al exterior de los argentinos, ¿no? De todos modos, dos cositas más, Jorge, que tiene que ver con cierta preocupación que hay en Estados Unidos, y que lo sé porque, digamos, que el uso de la información puede hacer con fines no tributarios, y el perfil de la persona que está a cargo de la AFIP, un militante kirchnerista que en sus redes sociales, basta verlo para saber quién es, está trayendo cierta preocupación, así que hay que ver finalmente la implementación, si llega, si no llega y cuándo, porque pueden surgir problemas en el medio, y dudas sobre cómo se va a usar la información, y en eso los americanos son bastante reacios, más allá de que se firmó el acuerdo y están hablando de algunas operaciones comerciales que se le ha prometido a los Estados Unidos, eso hay que decirlo, para avanzar con estos acuerdos, ese toma y daca famoso. Digo que hay ciertas preocupaciones y no es tan seguro de cuándo y cómo esto va a empezar a implementarse, sobre todo con un jefe de la agencia donde el uso tributario de la información no está garantizada, ¿no? Jorge, sí. Bueno, recordemos tantas veces que se utilizó los carpetazos, y cuando Cristina, desde su atril devastador, decía permanentemente incluso en un momento dado prefiero una inmobiliaria por ser opositora al gobierno, ¿no? Sí, sí, ¿Querías agregar algo más? Porque dijiste dos cosas, ¿era esto o había algo más? Yo no, iba a declarar, a aclarar algo de la jurisdicción de BBI, porque también todo el pánico era de personas jurídicas, y aunque la estructuradora o la titular es fuera de BBI, todo va a venir informado. Quería aclarar algo respecto de esa jurisdicción, que siempre va a proteger la propiedad privada y la privacidad frente a la presión internacional de revelar beneficiarios finales, o sea, aún con una nueva reforma que hubo, pero es más largo, cualquier cosa lo podemos abordar en otro punto. Muchísimas gracias, no va a faltar ocasión, y que tengas una excelente Navidad en compañía de tus hijos, de tu familia, y un excelente año 2023. Un beso grande, María Eugenia. Felicidades para ustedes también. Gracias. Hasta luego, Jorge.